Buenos días a todos de nuevo. Gracias por contar conmigo para participar en esta jornada. Yo soy especialista en transporte, no tanto en asistencia o auxilio en carretera, pero precisamente gracias a asociaciones como AIPAC, que forman parte de FENADISMER, pues me permite conocer, hablo en primera persona, me permite conocer la calidad de los diferentes subsectores del transporte, que tienen temas comunes y temas muy específicos. Además, AIPAC se caracteriza, desde que forma parte en FENADISMER, por ser una asociación muy activa. Eso que viene en el objeto social de la asociación, defender los intereses de sus asociados, que eso lo ponen todas las asociaciones, pues en el caso de AIPAC es una realidad. No hay proyecto normativo que nos sometan a consulta de nuestra federación y que, por tanto, a su vez, sometamos a consulta de nuestras asociaciones integradas en las que AIPAC no participe. Pongo un ejemplo. Ahora mismo, el último proyecto que estamos tramitando con tráfico es el de pesos y dimensiones, en el que se van a modificar algunas de las magnitudes respecto a los pesos y dimensiones máximos de los vehículos, y ha habido una aportación tanto de AIPAC como de FEGRUAL, de su federación sectorial, que ha sido aceptada por unanimidad de todas las organizaciones nacionales y que se ha planteado la Dirección General de Tráfico en lo que se refiere a el arrastre de vehículos por parte de las grúas, qué longitud máxima es la que se debe tener en cuenta. Saben ustedes mucho mejor que yo que hay ciertas discrepancias en tráfico respecto a cuál debe ser la dimensión máxima de un vehículo rígido, en este caso de una grúa, cuando arrastra un vehículo averiado. Obviamente, si nos atenemos a los 12 metros de un vehículo rígido, la mayoría de los transportes que ustedes realizan estarían fuera de esa dimensión máxima. Pues ahí digo, a sugerencia de esta organización, hemos planteado que se permita por lo menos incrementarlo a 16 metros y medio de longitud cuando lleven ustedes en cuchara, así que le dicen, ¿no? O sea, arrastrándola. Yo ya me familiarizo con la terminología de ustedes. Cuando lo arrastren, que puedan llevar una longitud. He preparado un PowerPoint, una presentación para contarles cómo el sector de asistencia o auxilio en carretera, yo prefiero utilizar la palabra asistencia, quizá equivocadamente, porque yo auxilio lo entiendo como algo más referido solamente a vehículos que están accidentados. Yo creo que ustedes hacen una labor asistencial, en el sentido amplio de la palabra, asisten cualquier tipo de acontecimiento que tenga un vehículo en carretera. Por eso, a lo mejor equivocadamente o no, yo utilizo la palabra asistencia más que auxilio en carretera, aunque es cierto que la legislación, por quizá desarrollo de la ley de seguridad vial, utiliza preferentemente la palabra auxilio en carretera. Y digo que desde el punto de vista de la legislación de transportes, en lo que se refiere a asistencia en carretera, pues me pidieron que les hiciera esta presentación, que con asistencia a mi técnico, que lo tengo allí en la punta de la sala, que va a ir pasando las así que pasamos a la primera. La primera vez que se recoge una referencia a la figura de la actividad que usted desarrolla, de las empresas de auxilio en carretera, es con ocasión de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, como apuntaba Ramón en la introducción, que se hizo en el año 2013. Y se recoge, como indicaba él, una disposición adicional 12ª, que literalmente dice lo que ven ustedes ahí: el transporte por carretera de vehículos accidentados o averiados que se lleva a cabo en el marco de una operación de auxilio en carretera se regirá por lo dispuesto en esta ley, es decir, por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial acerca de las condiciones de realización de tales operaciones o de las características que deban cumplir las empresas que las desarrollen, o de los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar. Es decir, por primera vez en la Ley de Transportes se recogen dos cuestiones que me parecen importantes. Uno es que está claro que su actividad es una especialidad del transporte por carretera, pero que además, por la configuración de su actividad, entiende la Ley de Transporte que debería tener una regulación adicional diferente de las que tienen el resto de empresas de transporte. Lo que ocurre es que en vez de regularlo en la Ley de Transporte, dado que la Ley de Transporte debe ser igual para todas las empresas que hacen transporte, lo que hace es que lo traslada al ámbito de la legislación sobre seguridad vial. ¿De acuerdo? Que luego veremos que, en principio, la intención del legislador en la Ley de Seguridad Vial es precisamente desarrollar cómo debe realizarse su actividad, es decir, a lo que va a atender en la próxima legislatura, que es cuando supongo que esto se desarrollará, es a crear una serie de requisitos mínimos que sean necesarios cumplir para las empresas de asistencia en carretera, y de esa forma acabar con el
intrusismo, podemos decirlo así, que en la actualidad ustedes sufren. Si pasamos, les voy a dar una pincelada, lo digo porque también aquí siempre suele haber cierta confusión sobre cuál es la legislación ahora en materia de transporte, obviamente, a efectos de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, que por supuesto, como hemos dicho antes, les da aplicación a las empresas de auxilio de carretera. Para ejercer la actividad de transporte por carretera y por tanto auxilio de carretera, todas las empresas deben cumplir 4 requisitos. Son 4 requisitos que son idénticos en todos los países de la Unión Europea, que son esos que ven ustedes ahí. Tener competencia profesional, lo que toda la vida se ha llamado capacitación profesional o título de transportista, ¿de acuerdo? Es lo que ahora se llama competencia profesional, que básicamente lo que consiste es que se acredita mediante la realización de un examen que se tiene unos conocimientos mínimos necesarios para ejercer la actividad de transporte. En segundo lugar, la capacidad económica. Todas las empresas que ejerzan la actividad de transporte público por carretera tienen que acreditar una capacidad mínima que se establece en función del número de vehículos, de tal modo que es la suma de 9.000 euros si se tiene un vehículo más 5.000 euros por cada vehículo adicional. Por tanto, si tienen ustedes 3 vehículos, como por ejemplo, tendría que tener como mínimo una capacidad económica o un capital social, si quieren decirlo así, de 19.000 euros. ¿De acuerdo? El tercer requisito es la honorabilidad. Este es un requisito que viene ahí regulado en la ley y en un reglamento europeo. Yo la verdad nunca he terminado de entender esto a dónde... Porque además honorables somos todos. En principio, yo que sé que hasta el señor Puyol es honorable. Porque si nosotros no vamos a ser honorables. No conozco ningún caso de ninguna empresa de transporte en España, ya llevo 25 años en este sector, que haya perdido la honorabilidad. No la ha perdido ni el señor Puyol, ni perder la broma otra vez, pues menos aún la han perdido ninguna empresa de transporte. Es un requisito que viene ahí establecido, que dice que se es honorable si no se ha incurrido en una serie de sanciones, ya sea de transporte, fiscales, de seguridad social, de tráfico, pero en la práctica esto ninguna empresa lo ha perdido y yo creo que otros 25 años que sigan el sector no lo veo que lo vayan a perder. Y por último, un requisito nuevo que se estableció en el año 2009 es el del establecimiento permanente y el equipamiento mínimo. Es un requisito que también viene en un reglamento europeo que va a suponer que a partir del año que viene, cuando ustedes visen las tarjetas de transporte, tendrán que acreditar que tienen, aquí en España afortunadamente se ha desarrollado poco este requisito, simplemente tendrán que acreditar que tienen un equipamiento informático mínimo y que tienen una cuenta de correo electrónico. Esto es cómo se ha desarrollado aquí en España. En otros países se ha exigido disponer de un local, por ejemplo, para ejercer la actividad. Pero aquí en España, por ahora, salvo que se modifique, esto no va a quedar más que reducido a lo que les he dicho. Desafortunadamente, en la reforma del 2009, estos 4 requisitos se eximieron para los vehículos de transporte de menos de 3.500 kilos de masa máxima. Es decir, lo que concretamente llamamos furgonetas o vehículos superligeros. Digo desafortunadamente porque esto en la práctica lo que ha supuesto es desprofesionalizar este segmento del transporte. Un segmento que ya estaba liberalizado, porque a este segmento, como luego veremos, se accede con un vehículo. Pero si encima le quitamos este requisito mínimo de profesionalidad, pues lo que estamos fomentando desde las administraciones es una entrada masiva y desordenada de personas a este sector, al de asistencia carretera y al del transporte en general. Por eso cuando antes se hablaba en la mesa anterior de que el transporte ligero es un transporte en el que se da mayor inseguridad, precisamente las administraciones con medidas como esta lo que propician o fomentan es que haya mayor inseguridad porque entran personas desprofesionalizadas al sector. Y no será porque no nos opusimos radicalmente, pero al final el gobierno, una política liberalizadora o desordenadora, no sé cómo llamarlo, pues eliminó estos requisitos para los vehículos de menos de 3.500 kilos. En la actualidad existen 2 tipos de autorizaciones. Esto es algo que no se ha modificado. Lo digo porque por ahí hay rumores de esto ya se ha modificado, los que ahora tenemos tarjeta de ligero van a pasar a ser pesados. Esto es cierto que estaba en un proyecto, pero ese proyecto se ha quedado en el congelador. De tal modo que lo que pasaba en el 2014 y lo que pasa en el 2015 y lo que previsiblemente pasará en el 2016 es exactamente lo mismo. Es decir, que yo, si quiero ejercer la actividad con vehículos pesados, tengo que tener 3 vehículos que inicialmente, que como mínimo superen las 60 toneladas de carga útil. Si yo me quedo en el ámbito del transporte ligero, es decir, menos de 3.500 de carga útil, puedo entrar con un vehículo. Pero ese vehículo siempre va a ser ligero. Perdón, el vehículo va a ser ligero, obviamente, y la autorización va a ser ligero. ¿De acuerdo? Es cierto que había un proyecto de que los vehículos ligeros de mayor tamaño, vamos a decirlo así,
iban a pasar a tener autorización de transporte pesado, en cuyo caso podía uno o comprarse un vehículo mayor o, permítanme deslastrar muchos de los vehículos que ustedes tienen ligeros. Realmente son vehículos pesados que artificialmente, está aquí el señor de Industria, se lastran para que queden en el ámbito del vehículo ligero. Pues desafortunadamente van a tener ustedes que seguir en esa situación durante tiempo. También les digo que ahora mismo está en trámite un recurso que ha planteado la Comisión Nacional de la Competencia contra la normativa de transporte, cargándose o pretendiendo cargarse el requisito de los 3 vehículos para acceder a pesado. Esto se está tramitando en la Audiencia Nacional, no sabemos al final cuál será el resultado, pero si la Audiencia Nacional estima que este requisito es ilegal, significaría que al día siguiente ustedes podrían solicitar una autorización de transporte pesado con un único vehículo. ¿De acuerdo? Pero esto es algo que está en la vía judicial, no sabemos el tiempo que va a tardar, pero ese riesgo, vamos a decirlo así, no sé si utilizar la palabra riesgo o ventaja, esa incertidumbre existe sobre lo que vaya a pasar. No porque una normativa de transporte lo cambie, sino porque una sentencia al final lo resuelve. Y pasamos. En esta reforma de la LOT, de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre del año 2013, también se recogió algo que me parece interesante porque creo que los únicos destinatarios son ustedes. Y es regular la posibilidad de que ustedes lleven pasajeros a bordo del vehículo, además del propio conductor o la tripulación que llevaron ustedes. ¿De acuerdo? Esto era algo que también había cierta incertidumbre, si era legal, sobre si era ilegal, si yo puedo llevar a alguien o no. Literalmente el artículo 98 de la ley dice: durante la realización de un transporte de mercancías, únicamente podrán ocupar el vehículo personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo posibilite el permiso de circulación. Obviamente, los permisos de circulación normalmente ponen 2 o 3 personas, ¿de acuerdo? Y su transporte no dé lugar a retribución alguna, es decir, que ustedes no le cobren al pasajero por hacerle ese transporte. ¿De acuerdo? Me refiero, no le cobren al pasajero, el vehículo lógicamente se cobra, pues cobran ustedes a la compañía de seguros. Por tanto, desde la reforma de la ley en el 2013, tienen ustedes que tener absolutamente claro que pueden llevar a bordo de su vehículo a un pasajero, limitado a la capacidad del vehículo. Es decir, que si su permiso de circulación solo le permite llevar 2 personas, usted y otro, claro, no puede llevar a toda la familia que se ha quedado ahí con el vehículo accidentado, solo podrán llevar a una persona, pero perfectamente la pueden ustedes llevar. ¿De acuerdo? Pasaríamos. Como les he dicho antes, en la Ley de Ordenación del Transporte se tiró el balón, vamos a decirlo de alguna forma, a las competencias de tráfico para que fuera tráfico el que regulara su actividad, la de qué requisitos mínimos se deberían exigir para poder ejercer la actividad. Esto se recogió con ocasión de la modificación de la Ley de Seguridad Vial en el año 2014 y es lo que ahora faltaría desarrollar. Por eso aquí es un trabajo que para esta próxima legislatura creo que aquí AICBAC y el resto de asociaciones de asistencia carretera van a tener una labor importante que desarrollar. Dice la Ley de Seguridad Vial que reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que se realizarán las funciones de servicio de auxilio en carretera que acudan a un lugar de accidente o avería, así como las características que deben cumplir las empresas que lo desarrollen o los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar. ¿De acuerdo? Por tanto, es en base a esta previsión legal cómo se va a permitir por vía reglamentaria establecer requisitos adicionales a los que ahora mismo tienen ustedes como cualquier empresa de transporte. Y pasamos. En cuanto a la regulación en materia contractual, que también me pidieron en AICBAC que les hiciera algún tipo de referencia, la Ley de Contrato del Transporte Terrestre de Mercancía, que es del año 2009, hasta ese momento no había una ley que regulara el contrato de transporte terrestre, había que remitirse al Código de Comercio, que es del año 1885. 1885. De hecho, si uno, ya está derogado, pero sí, hasta hace 6 años era lo que aplicábamos. El contrato de transporte, si se miran ustedes la regulación, hablaba de diligencias. Claro, porque en 1885 no existían vehículos de transporte. Y era la ley que teníamos que aplicar cuando teníamos un conflicto con un cliente, o cuando el cliente tenía un conflicto con nosotros. Es decir, teníamos que recurrir a una ley que tenía, o que tiene, ya está derogada esa parte, 100,
no sé cuántos años, ¿de acuerdo? Afortunadamente en el 2009 se regula una nueva ley específica para el contrato del transporte terrestre de mercancías y hay una simple referencia a, lógicamente es de aplicación a ustedes, y hay una simple referencia a la actividad de auxilio carretera en el sentido de decir que entre las causas de exoneración de responsabilidad de las empresas de asistencia en carretera habría que tener en cuenta, como dice ahí, la concurrencia de circunstancias de urgencia, protección de la seguridad vial y el establecimiento del tráfico, digo, en caso de cualquier responsabilidad derivada de daños del vehículo transportado, etcétera, etcétera. Ya sé que es una referencia muy genérica, pero por primera vez se recoge esa referencia. Como desarrollo de esta ley de contrato de transporte terrestre está la orden ministerial que regula las condiciones generales de contratación. Es decir, unas condiciones generales que son de aplicación a todas las empresas de transportes si no hay pactado por escrito un contrato que establezca condiciones diferentes. Y en esta orden general de contratación, esta orden de condiciones generales de contratación también expresamente se incluye en el artículo 4 a las empresas de auxilio en carretera. Se recogía aquí una referencia, porque yo no termino de entenderla muy bien, pues sí la entiendo, pero no sé para qué se recogió, que dice que lo relativo al precio y gastos del transporte no es de aplicación a las empresas de asistencia en carretera que trabajen en el régimen de transporte privado. Estoy pensando que aquí lo que se quiere referir es, por ejemplo, un concesionario, ¿de acuerdo?, que da un servicio adicional a sus clientes de una grúa para llevar o traer los vehículos de sus clientes, una grúa propiedad de ese concesionario, ¿de acuerdo? Ese es el otro supuesto que se me ocurre en el que sería de aplicación esto. Pero ustedes, como son todo, salvo que me equivoque, empresas de transporte público, pues esta referencia no les sirve. Entonces, en estas condiciones generales de contratación, y pasamos, hay muchos aspectos que se regulan que difícilmente pueden tener encaje con su actividad, por las peculiaridades que les hablaba al principio. Por ejemplo, una que sí también es un trabajo interesante para que en esta próxima legislatura pudieran desarrollar las asociaciones de asistencia de carretera, es la regulación del precio mínimo que deberían cobrar por la actividad que ustedes desarrollan. Ahora mismo las condiciones de contratación dicen que a falta de pacto expreso sobre el precio que ustedes pueden cobrar, pueden invocar los costes que vienen establecidos por el Ministerio de Fomento en un observatorio de costes, y perdón por la redundancia, que trimestralmente publica el Ministerio de Fomento. Lo que pasa es que si uno va a este observatorio de costes, que está colgado en la página web, están ahora mismo estudiados 15 diferentes tipos de vehículos. Vehículo frigorífico, vehículo de obra, vehículo cisterna, vehículo portacoches, es decir, hasta 15 diferentes tipos de vehículos, furgoneta, pero no está metida la categoría de vehículo de asistencia en carretera. Es cierto que ya hace años se ha intentado meter, porque sé que para ustedes esto sería muy importante, el poder invocar ante un cliente de ustedes no el precio mínimo, porque el precio por ley debe ser libre, no se pueden establecer precios obligatorios, desafortunadamente, pero no se puede establecer, pero sí cuál debe ser el coste mínimo por desarrollar mi actividad, que eso sí es legal, porque afortunadamente tenemos amparo legal en nuestra ley de transporte. Por tanto, este es un trabajo muy bonito, lanzo este reto a las asociaciones para que intentemos en la próxima legislatura meter una categoría adicional, que sería la 16 o la 17 si se meten más categorías, que es hacer un estudio de cuáles fueran los costes de explotación mínimos de un vehículo de asistencia en carretera. Sé que es difícil porque, claro, ustedes no hacen solamente transporte, ustedes hacen transporte y algo más cuando van a auxiliar a un vehículo que está averiado. Pero que sea difícil no significa que sea imposible, y por tanto creo que sea un trabajo importante el hacerlo. Otra de las condiciones que se regulan en esta orden es, por ejemplo, la posibilidad que tienen ustedes o cualquier empresa de transporte de incrementar el precio que perciben de su cliente en función de la variación del precio del gasóleo, ¿de acuerdo? Si yo he pactado unas condiciones con mi cliente el 1 de enero y a lo largo de ese año sufre una variación importante el precio del gasóleo, puedo perfectamente repercutir esas variaciones en mis precios que percibo de ese cliente, ¿de acuerdo? Luego también habla de, en caso de demora superior a 30 días, que se pueden exigir que se demora. Esto es un poco ciencia ficción. Y también una cuestión que, bueno, yo aquí la dejo para su análisis. La propia ley de contrato de transporte y esta orden que lo desarrolla establece un límite máximo de indemnización en caso de pérdida o avería de la mercancía.
salvo que precisamente se hubiera pactado cuál es el valor de la mercancía que se transporte, por tanto del coche. La ley establece un máximo de 5,61 euros por kilo, lo que su cliente les puede exigir en concepto de responsabilidad, ¿de acuerdo? 5,61 euros por kilogramo. Y ya por último, para acabar, dos cuestiones que me plantearon desde ACPAC que se las reflejara. Uno, la posibilidad de que puedan ustedes utilizar vehículos ajenos. Esto es una posibilidad que está vedada o impedida desde el año 2013. Hasta el año 2013 sí existía la posibilidad que entre empresas de transporte se pudieran ceder vehículos de unas a otras para atender puntas de trabajo. Ustedes tienen 3 vehículos y de repente pues les sale la necesidad de un cuarto vehículo, bien porque tienen ese tipo de vehículo o porque tienen esos 3 ocupados. Sí se podían hasta el año 2013, hasta la reforma de la ley de la LOM, el cederse vehículos entre empresas de transporte, ¿de acuerdo? Desde el año 2013 la única posibilidad es ceder vehículos pero con el conductor incluido, ¿de acuerdo? O sea, una empresa de asistencia a carretera le pide la colaboración de otra, lo que le tiene que ceder es el vehículo con el conductor. Eso es lo que llamamos colaboración entre transportistas, pero el vehículo solo, desde la reforma del 2013, no se puede, ¿de acuerdo? La única posibilidad sería ir a una casa de alquiler y alquilar un vehículo, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad está de colaborar entre empresas. Si es solamente el vehículo, está prohibido desde el año 2013. Y luego, por último, los excesos de peso. Esto es un tema bastante peliagudo. La normativa, en principio, hace responsable de los excesos de peso al transportista. No solo al transportista, sino al transportista, al cliente y al intermediario que intermedió en esa relación contractual. Lo que pasa es que hay supuestos en los que exime al transportista de responsabilidad por excesos de peso. Básicamente cuando él pruebe que desconocía cuál era la mercancía transportada. Aquí, lógicamente, esto se abre pues todo tipo de comentarios. Pero, ¿saben ustedes realmente qué mercancía van a transportar? No lo saben. Y en todo caso dice que eso cuando se refiere a exceso del conjunto del vehículo. Cuando es exceso por eje, hay siempre responsabilidad del transportista, que es el que hace la carga y descarga el vehículo. También les recuerdo que hay una tolerancia en los excesos de peso. De hecho, en vehículos de hasta 12 toneladas, un exceso no superior al 5% está exento de sanción administrativa. Es decir, si es un vehículo de 10 toneladas, pues podrían llevar ustedes hasta 500 kilos de exceso, ¿de acuerdo? Si el vehículo es de más de 12 toneladas, entonces el exceso máximo es de un 2,5%. Por mi parte nada más, como luego supongo que habrá algún coloquio, pues yo encantado de atenderles a sus preguntas. Muchísimas gracias.